Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Es una alegría unirnos a esta presentación del Sexto Congreso Nacional de Folclore. En esta oportunidad voy a tratar de explicarles cuál es el objetivo de haber abordado el tema de la enseñanza del folclore en la escuela. El Congreso va a tener una centralidad particular el tema de la enseñanza del folclore en la escuela. Esto es debido a que se ha sancionado la ley por la cual es un derecho recibir la educación en términos del folclore. Esta ley del 27.535, promovida por la senadora de Río Negro, justamente de Patagónica, ¿no? De Magdalena Odarda, sancionada el año pasado, requiere ahora del desarrollo de los contenidos de folclore que se incorporarán al diseño curricular a lo largo de todo el sistema educativo nacional de gestión privada y pública. Esto quiere decir que se promueve y se va a llevar a cabo la implementación de la enseñanza del folclore a nivel inicial, primario y secundario. Si bien en el sistema educativo nacional y de las provincias existían experiencias de incorporación de elementos, de contenidos de folclore dentro del sistema educativo, estos estaban muy restringidos al campo o al área dentro del sistema educativo de la educación artística o los eventos conmemorativos y celebraciones que se hacían en las unidades escolares. Si había mayor tratamiento de contenidos de folclore dentro del sistema educativo, no estaba tanto sostenido por la propia estructura del sistema educativo, sino básicamente por el accionar, la iniciativa, la motivación, el compromiso, el interés del docente. En cambio, la ley ya prevé el tratamiento de los contenidos de folclore en términos de una directiva, de una normativa institucional, lo cual va a favorecer que los contenidos de folclore sean analizados en profundidad, ampliamente, integralmente y articulados con todos los otros contenidos que las mallas de diseño curricular comprenden dentro del sistema educativo. Digamos, estamos en un desafío muy interesante, que tiene muchas aristas, en el sentido de que, dado que durante mucho tiempo no ha sido en el ámbito institucional tratado la enseñanza del folclore, sobre todo en los niveles iniciales, primario y secundario, como normativa general, requiere de esto una revisión, requiere de esto una actualización de cómo organizar los saberes relativos al folclore en términos de contenidos educativos. Una cosa son los saberes del folclore y otra es organizarlo esto en términos de cómo se van a enseñar, en qué nivel, en qué área dentro de la currícula escolar. Y esto significa un ajuste del sentido del folclore respecto de esta tarea que implica una adecuación de lo que se sabe acerca del folclore en términos de cuáles son las finalidades que la Ley Nacional de Educación de las provincias establece en términos de lo que se debe enseñar, para qué se enseña y fundamentalmente en qué área se va a desarrollar esa enseñanza. Es decir, hoy desarrollar los contenidos de folclore significa no solamente pensar en qué habilidades, competencias, saberes se van a desarrollar en el sujeto del estudiante, del sujeto de la educación, sino qué actitudes el folclore puede favorecer en términos de la enseñanza, cómo el folclore incide en la construcción subjetiva de las personas, cómo el folclore vincula la comunidad con la escuela. Y fundamentalmente cómo el folclore hoy se piensa en términos de la formación de las identidades nacionales, sobre todo a partir
de los énfasis que se da a lo que es la comprensión de la actual sociedad nuestra en su carácter de diversa, plural y densa en términos de las relaciones interculturales. Es decir, esto es en parte de la tarea que nos está desafiando en este momento a la Academia Nacional de Folclore, que no solo fue la promotora de la ley sancionada el año pasado, sino fundamentalmente por estatuto es la que tiene la obligación y compromiso de asesorar a todos los organismos públicos en términos de lo que sea la enseñanza del folclore. Por eso este involucramiento de la academia, esta responsabilidad de la academia, esta convocatoria de la academia a participar y colaborar dentro de lo que es este proyecto, este trabajo que debemos realizar en forma, digamos, consciente, sistemática y organizadamente. Bueno, como les decía, ahora la tarea es en el Congreso plantear una posible metodología de trabajo. Se está pensando en una metodología de trabajo participativa, colaborativa, en el sentido de convocar a los especialistas en la investigación del folclore, a todos los que se desarrollan en el campo artístico, pero también hay que convocar a los distintos integrantes y actores de lo que es la parte de la educación, ¿no? Tanto la parte de la pedagogía y la didáctica. Por eso la academia está planteando en este congreso que se va a realizar ahora en noviembre, está planteando una presentación tentativa, es una propuesta que busca de alguna manera articular, abrir, que genere una apertura a la reflexión de este desafío de trabajar contenido de folclore pensando en cómo se vinculan con las grandes finalidades de la educación que fija la ley nacional y las provincias. Es importante además tener en cuenta que la forma que vamos a tener que trabajar los contenidos de folclore tiene que ver con las condiciones actuales de nuestra sociedad, es decir, si bien la década de 40, el 50, fue muy fuerte la experiencia y el aporte que hizo el folclore en el sistema educativo nacional, en términos de la construcción de la identidad nacional, de la formación de ciudadanías, la comprensión de la diversidad entre las distintas regiones que conforman a nuestro país en términos del folclore. En esta ocasión, en esta circunstancia en la cual estamos trabajando, tiene que ver con una dinámica en la cual se incorpora la visión que tiene la sociedad y que quiere y desarrolla a través justamente de esta ley de educación, es decir, una sociedad donde se va a valorar la pluralidad, esta diversidad, comprender cómo está construida esta diversidad de la cual da cuenta el folclore. El folclore tiene una gran capacidad en términos de la organización de la identidad de determinados grupos y además el folclore, si bien aparecen expresiones folclóricas que tienen un carácter aparentemente universal, como ciertos relatos, ciertas creencias, sin embargo, esas expresiones adquieren, a pesar, dentro de esa universalidad del folclore, aparecen las especificidades de las localizaciones, ¿no? Entonces, estas diversidades locales que hacen a la forma de alojar, digamos, determinadas manifestaciones comunitarias. Entonces, allí ese aporte sobre la diversidad local, sobre la especificidad de esa diversidad local, es donde hoy pone el eje, digamos, tanto la ley como la mirada de la sociedad al reivindicar lo local, lo diverso y sobre todo ver cómo interviene
estas diversidades en términos de cómo se van construyendo las relaciones interculturales, cómo son las relaciones de las distintas diversidades. Este punto de las relaciones entre las distintas expresiones de las distintas regiones de lo local es interesante en términos para comprender esta heterogeneidad que es nuestra sociedad. Pero también es importante cómo se alojan nuestras identidades territorialmente, cómo se territorializan, porque hay un aspecto importante dentro de la ley, que es el tema de la formación de las subjetividades. Y evidentemente, para poder incorporar conocimientos, desarrollar capacidades, habilidades, se requiere anclar esto en un determinado contexto de pertenencia. Y el folclore justamente lo que posibilita es la pertenencia. Por eso, básicamente, dentro de estas orientaciones que hacen a la pertenencia de las personas, le resulta una herramienta muy útil para el educador en términos de la incorporación de nuevos saberes, prácticas, valoraciones, el respeto con el otro, anclar todo esto en relación con el ámbito sociocultural que le da sentido a esas manifestaciones en las que se encuentra involucrada la comunidad educativa, tanto la escuela como los alumnos, los docentes y la comunidad toda. Como les decía, dentro de estos desafíos que tenemos que tomar, en el Congreso se va a desarrollar, por un lado, una propuesta de metodología de trabajo, en el sentido de que no define previamente qué contenido, sino lo que llama es una apuesta en un multidiálogo entre las experiencias y las perspectivas que tienen gente que se ha desarrollado en el ámbito del folclore, en el campo del folclore, pero con distintos niveles de incidencia o de participación y de especificidades. Se necesita, digamos, un aporte importante de lo que la ciencia ha avanzado en términos de lo que es el folclore. Hoy el discurso de la ciencia, el objeto de la ciencia, no es exactamente igual que en la década del 40 o de la época de William Thomas creó el término, ¿no? Así que este es un desafío, trabajar con una metodología que abra el multidiálogo, que además revise cuestiones necesarias dentro de lo que ha sido el desarrollo científico, lo que ha avanzado el campo del arte en relación con el folclore es inmenso en términos de la diversidad, de las innovaciones, transformaciones, recreaciones, adaptaciones que han hecho los artistas que tienen una gran capacidad innovativa, creativa, y de multiplicidad de lenguajes que han incorporado y de actualizaciones de esos lenguajes. Pero también importa mucho toda la parte educativa, bueno, cuáles son las pedagogías críticas, las didácticas que son necesarias de tener en cuenta para poder ajustar estos contenidos a los propósitos que fija la ley, porque esos propósitos también están condicionados por los medios que tenemos para lograrlo. Entonces, esto es una gran invitación a todos a participar en algo que tiene que ver con la educación pública. Y esto es algo que nos compromete a todos, no solamente a los que les interesa el folclore, sino incluso a aquellos que no conocen lo que es el folclore o tienen esta idea del folclore que es lo que está vinculado solamente a los festivales. El folclore es algo mucho más amplio que los festivales de folclore, pero los medios de comunicación insisten mucho en esta idea más bien limitada del folclore. Por lo menos lo tratan con mayor cantidad de veces estos temas. Entonces, creo que a quienes nos interesamos por la educación pública, además del folclore, también es una invitación esta a participar. Entonces, vamos a plantear una metodología participativa, vamos a plantear además un panel donde se van a analizar, cuáles son las experiencias del siglo XXI y cuáles son las perspectivas del siglo XXI para afrontar este tema. Y este es verdaderamente un desafío. Tenemos pensado ahí especialistas que vienen trabajando en esta dirección de
las perspectivas en relación a contenidos de folclore en los diseños curriculares del sistema educativo. Es una invitación a todos ustedes. Nos vamos a presentar en un formato virtual este año. Los congresos habitualmente se hacen presenciales, pero que sea virtual no quiere decir que se limite la participación. Al contrario, en un cierto sentido se amplía, porque cualquiera que tenga un celular o cualquiera que pueda acceder a una PC puede tener una participación colaborativa, puede tener una participación activa, puede realmente expresar su opinión, que va a ser de interés en términos de esta problemática y este desafío al que estamos todos convocados. Nadie está exento, porque se trata de un tema de folclore relacionado a la educación pública. Así que los esperamos ahora en noviembre.